Buenas tardes, hermanos. Les saludo en el amor del Señor a cada uno de ustedes, esperando en nuestro Dios que todos se encuentren muy bien. Saludamos a nuestros hermanos de Molina, también esperando en el Señor que cada uno de ustedes se encuentren muy bien de salud. En estos momentos vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a tener una oración para que nuestro Dios sea guiando esta meditación que Él nos ha preparado para esta tarde. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, invocamos su nombre, Señor, dándole muchas gracias, Señor, porque usted nos ha cuidado hasta este tiempo, Padre Celestial. Le damos las gracias por la vida, por la salud, por todos sus cuidados que usted ha tenido con cada uno de nosotros. Le damos las gracias, Padre Celestial, porque en este momento, Señor, podemos trabajar en su obra. Le damos las gracias, Señor, porque usted, Señor, ha sido con nosotros, cuidándonos, protegiéndonos, Señor, llenándonos de su gracia en todo momento, Padre Celestial, mi buen Dios y Padre. En estos momentos pedimos su guía, su dirección en todo lo que vamos a realizar, Señor. Que su Espíritu, Padre Celestial, hable a través de nosotros, Padre Celestial. Que ninguna palabra, Señor, sea mía, sino la que usted me ha entregado, Padre Celestial. Mi buen Dios y Padre, sea bendiciendo a todos mis hermanos, Padre Celestial, y a las personas que van a escuchar este mensaje. Que esta palabra, Señor, sea de mucha bendición para las almas, Señor, que van a recibir esto. Mi buen Dios y Padre, le pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a tener la lectura bíblica que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 10, versículos del 9 al 13. Voy a dar lectura y su palabra dice así: que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. Porque la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia de judío y griego, porque el mismo que es el Señor de todos, rico es para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. También quiero leer otro versículo que está en Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Que el Señor sea bendiciendo su rica palabra. En esta tarde, queridos hermanos y hermanas, el tema que le he puesto a esta meditación son evidencias de nuestra salvación, grandes evidencias. El Señor, cuando nosotros le conocimos, desde ese momento el Señor entró en nuestra vida a morar en cada uno de nosotros y empezó el Señor, el Espíritu de Dios, a hacer un trabajo en cada uno de nosotros que nos da evidencia. Pero muchas veces nosotros, cuando aceptamos a Cristo como único y suficiente Salvador, también se nos habían unas cosas que teníamos en nuestra mente. ¿Seré verdaderamente yo un hijo de Dios? ¿Tendré la salvación ganada? Yo creo que muchos de nosotros nos preguntamos eso en este caminar. Y muchas veces esos pensamientos los coloca Satanás. Pero vemos en su palabra que el Señor es fiel y bondadoso con cada uno de nosotros. Y como digo, muchas personas y nosotros mismos pensábamos a veces: ¿seré salvo? ¿El Señor me tendrá un lugar allá en el cielo? Pero en esta tarde queremos ver, mediante la palabra del Señor, cuáles son las evidencias que tenemos cada uno de nosotros por nuestra salvación. Dice en Juan, dice: el que ama y es amado de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Si nosotros amamos, tenemos el testimonio de Dios en nosotros mismos. También dice pruebas interiores de la persona salva, porque hay pruebas interiores que nosotros sabemos que hay muchas pruebas que nos mueven y nos dicen que nosotros somos salvos. Primeramente, cuando nosotros conocimos a nuestro Señor, invocamos el nombre del Señor, Él nos dio una gran prueba, que también esto se encuentra
en el Evangelio según San Juan, que dice así, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Y el 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Qué hermoso y potente este versículo, queridos hermanos y hermanas, que dice, mas a todos los que le recibieron, dióle potestad de ser llamados hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios porque le hemos aceptado, lo hemos recibido en nuestro corazón. Eso es lo más grande, es una evidencia muy grande que nosotros tenemos, que lo hemos recibido porque el Espíritu de Dios nos mueve en todo momento, nos insta a nosotros. Y aquí, las pruebas interiores de la persona salva. Odia al pecado. Muchas veces nosotros, yo creo que cada uno de ustedes también ha sentido eso, que a lo mejor nos juntamos con personas por ahí y muchas veces su conversación no es grata, hablan palabras oeces, como se dice, y muchas veces nosotros nos da algo en nuestro ser que queremos arrancar de ahí, que ya eso nos molesta. Personas que hablan muchas groserías y nosotros queremos arrancar de eso. Por eso el Señor nos dice en su palabra que nosotros debemos tener odio al pecado, cosas malas que hacen las personas, eso nosotros no lo aceptamos. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios nos mueve a esto. Dice en el Salmo 34:14, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Nosotros, como sabemos, nos dice su palabra acá, que nosotros debemos apartarnos del mal. ¿Cómo podemos apartarnos del mal nosotros? No juntándonos con esas personas que hacen mal, personas que no tienen conocimiento de Cristo, personas que le da lo mismo robar algo o hacer cosas malas a otra persona. Nosotros debemos apartarnos de esa persona, hablarle que eso está malo, que hay un Dios que nos está mirando, que esas cosas el Señor no las ve con ojos buenos. Nosotros debemos instar a esas personas a apartarse del mal, y si esas personas no se apartan del mal, nosotros debemos apartarnos de ellos también. También dice en su palabra que otra prueba interior de nosotros, que Él nos dice que nosotros somos salvos, es la reverencia a Dios. Nosotros siempre debemos estar reverenciando a nuestro Dios. Acá, como dice en Jonás 1:16, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificios a Jehová y prometieron voto. ¿Cuántas veces nosotros nos reverenciamos ante nuestro Dios? Sabemos que es nuestro Dios, que Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos, como dice su palabra. Nosotros debemos reverenciarle, darle la honra, la gloria a nuestro Dios, sabiendo quién es Él, un ser infinito, un ser que tiene todo controlado de nuestras vidas en este mundo. También dice que nosotros debemos amar su palabra. También es algo, una prueba interior que nos insta a nosotros a amar la palabra de Dios. Muchas veces nosotros tomamos la Biblia y leemos un versículo y es como que si nos estuviera hablando a nosotros mismos. Y eso es un gozo, es una alegría. Esta misma porción de su palabra que hemos leído al último, más a todos que le recibieron, Dios les potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Es por eso nosotros cuando leemos la Biblia nos llena de gozo, nos llena de alegría. Y en el Salmo 119:97 dice, cuánto amo yo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Eso es lo que debemos hacer nosotros, queridos hermanos y hermanas, amar esta palabra que nos llena, esta palabra que a nosotros nos guía. Este es nuestro consejero, esta palabra. Por eso nosotros debemos amarla y meditarla. Muchas veces podemos leer un capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos, y a veces nos sigue gustando y nos sigue llenando, como que queremos seguir y leer más y aprendernos y empaparnos de su palabra. Eso es lo que quiere nuestro Señor. Cuánto amo yo tu ley, dice, y todo el día medito en ella. Mi meditación, meditar en ella, meditar en un versículo, en un capítulo, las historias que salen acá, meditar en eso. Eso es lo que debemos hacer nosotros cada día. Esas son las evidencias que el Señor nos pone sabiendo que nosotros somos salvos. También hay que tener amor por el pueblo de Dios.
En primera de Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano está en muerte. Un hermoso versículo de la palabra del Señor, queridos hermanos, dice que nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice la palabra del Señor. Estábamos muertos, sabíamos que no teníamos solución. Muchas veces también se dice o se decía un refrán que no hay solución, que todo no tiene solución, menos la muerte, dicen. Pero sabemos que la muerte también tiene solución, es creer en Cristo, es creer en nuestro Salvador. Por eso aquí dice amor al pueblo de Dios. Sabemos que nosotros hemos pasado de muerte a vida. Muchas personas no entienden esto, que nosotros no morimos, solamente dormimos. Y sabemos que nosotros hemos pasado de muerte a vida eterna. Dice, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano está en muerte. Algo muy trágico también, que si no amamos a los hermanos estamos en muerte. ¿Por qué estamos en muerte? Porque no amamos a nuestros hermanos. Muchas veces también tenemos hermanos en nuestras congregaciones complicados y debemos saber sobrellevarlos y amarles, entregarles amor. O también muchas veces, como se dice, ya hacerles una llamada. Muchas veces nos llamamos a los hermanos, pero no porque no los queramos, sino porque a veces falta, no sé si falta tiempo o no sé si muchas veces somos dejados. Pero aquí en su palabra dice que nosotros debemos amar a los hermanos. El que no ama a su hermano está en muerte. También en Tito capítulo 2, versículo 1, también dice que nosotros debemos tener celo por la obra, celo en el alma, dice. Aquí dice 2:14, dice, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Un pueblo celoso de buenas obras. Nosotros debemos tener buenas obras. También dice que nosotros debemos tener celo por la obra del Señor. Celo. Muchas veces nosotros vemos cosas que a lo mejor no nos gustan mucho en las congregaciones, o cosas que de repente puede hacer un hermano y uno dice, ¿por qué está haciendo este hermano esta cosa aquí? O ¿por qué este hermano, no sé, llega con un celular y empieza a ver celular? Y uno se siente distraído también muchas veces. Pero eso yo lo he conversado con un hermano, es celo a la hora de esto, de sentir mal por las cosas que se hacen mal. Hay cosas que se hacen mal, pero aquí el Señor nos está instando a nosotros a tener celo por nuestra obra, a que las cosas se hagan bien. O cuando un culto no empieza a la hora, siempre se empieza tarde, también uno como que no haya la hora que empiece rápido. Ese es celo a la hora, amar la obra del Señor. También tenemos que tener sanidad y separación del mundo y su pecado. Yo creo que ahí los que hemos estado en el mundo muchas veces, nos ha complicado mucho nosotros apartarnos del mundo, porque vivíamos ahí, hay cosas que a lo mejor nos entretenían, nos gustaban, pero aquí en las pruebas interiores de la persona dice que nosotros debemos tener una separación del mundo y su pecado. El Señor nos habla a través de su palabra en Juan 17:16 dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Nosotros, por el hecho de haber creído en nuestro Señor Jesucristo, ese sacrificio inmenso que Él hizo en la cruz, el Señor nos da este testimonio de que nosotros no somos de este mundo. Y nosotros sabemos que nosotros no somos de este mundo. Nuestra patria celestial está en el cielo. Eso es lo que debemos tener claro. Cada día nosotros debemos separarnos del mundo. Todas estas cosas que hace el mundo, nosotros cada día debemos separarnos. Nos cuesta demasiado porque a esta carne le gusta, no sé, todas estas cosas que el mundo tiene, las atracciones de este mundo. Así que nosotros, aquí nos dice que nosotros debemos separarnos del mundo, porque nosotros, como dice su palabra, nosotros nos apartamos de este mundo para buenas obras. También en segunda
a los Corintios, también vamos a leer un versículo precioso que sale en su palabra. Segunda a los Corintios 6, 14. Dice así su palabra: no os juntéis en yugo con los infieles, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Ahí nos llama a nosotros a apartarnos del mundo. Muchas veces hemos visto, se han oído casos, que muchos hermanos se han casado con una persona inconversa y tienen muchas dificultades, porque vemos que a lo mejor un hermano o hermana pues quiere ir a la iglesia y esta persona, el marido o mujer, no la deja asistir. Así que nosotros, aquí el Señor nos insta a no tener esta comunión con el mundo, porque dice, no os juntéis en yugo con los infieles, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? La luz con las tinieblas no tiene nada que ver, pues, hermano. Nosotros somos luz para el mundo y eso es lo que nosotros debemos hacer. Ni negocios con estas personas del mundo, que muchas veces nosotros nos juntamos con ellos y hacemos negocios. También dice en su palabra que nosotros debemos examinarnos cada uno a sí mismo, examinarnos cómo estamos nosotros. Vamos a leer en 1 Corintios 11, versículo 28 al 32. Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así de aquel pan, y beba de aquella copa, porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Que si os examinemos a nosotros mismos, cierto no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados del Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Eso es lo que debemos hacer cada uno de nosotros, examinarnos. Muchas veces, siempre lo he dicho yo, en las noches, cuando uno ya se va a acostar, examinarse. ¿Qué hice de bueno o qué hice de malo? O si le hemos ofendido a alguien, si le hemos pedido disculpas. También nosotros debemos examinarnos y ver si estamos caminando como el Señor quiere que caminemos. También tenemos pruebas exteriores, que mucha gente nos ve esas pruebas. Dice que debemos ser luz para el mundo, para buenas obras. Sabemos que nosotros, como hijos de Dios, el Señor nos ha cambiado, nos ha regenerado. Y vemos también que muchas personas dicen, esta persona sí ha cambiado, es distinta. Y eso es gracias al Señor. Por eso nosotros debemos, dice, ser luz para el mundo, porque no sacamos nada con dar un buen testimonio en nuestra congregación y por fuera somos otra persona. El Señor nos insta a nosotros, nos dice que siempre debemos ser luz para el mundo. En el capítulo 5 de Mateo, versículo 14 y 15 dice así: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, mas sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y el 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso es lo que debemos hacer nosotros, ser luz para el mundo. Muchas veces nos cuesta demasiado ser luz para el mundo, porque en nuestros mismos trabajos hay personas muy complicadas. No podemos llegar a ellas, pero nosotros a veces nos airamos y todas esas cosas. Pero el Señor nos dice que nosotros debemos ser luz para el mundo. Esas son las pruebas exteriores de tener un buen testimonio. Que digan, no, esa persona ha cambiado, esa persona el Señor la ha cambiado. Antes era así y ahora es de otra manera. Eso es un buen testimonio. Los hijos de Dios sin culpa, como es digno del Evangelio de Cristo. Y eso está en Filipenses 1. Vamos a leer 1:27. Dice así su palabra. Solamente que converséis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea,
que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, unánimes, combatiendo juntamente por la fe del Evangelio. Eso es lo que debemos hacer nosotros, hijos de Dios, sin culpa, como es digno del Evangelio. Así también debemos hacer bien a todos. Muchas veces nos cuesta hacer el bien a todas las personas, porque muchas personas quieren que le hagan el bien solamente a ellos y a nosotros nada. Pero eso a nosotros no nos debe preocupar. Pero su palabra dice bien claro que nosotros debemos hacer el bien a todos. En Gálatas 6:10 dice: así que, entre tanto que tenemos tiempo, hagamos bien a todos, y mayormente a los domésticos de la fe. Debemos hacer bien a todos, algo que nos complica a lo mejor muchas veces, porque muchas veces esas personas no nos caen muy bien, pero debemos hacerlo de corazón, para que también ellos vean nuestras obras. También dice que nosotros debemos andar en el Espíritu, evitando las obras carnales, para que sean manifiestas las obras o frutos del Espíritu Santo. Sabemos que muchas veces nosotros andábamos conforme a la carne, pero damos gracias al Señor porque Él nos ha sacado de ahí, y todas esas obras de la carne ya que deben quedar atrás. Muchas veces a lo mejor quedan cosas, pero también nosotros debemos dejar atrás y que aflore el Espíritu, todo lo que es del Espíritu. Así que debemos dejar, como digo, estas obras de la carne. En Gálatas 5:16 al 23 dice así: pues digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis las concupiscencias de la carne, porque la carne codicia contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisierais. Mas si sois guiados del Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne. Estas son las obras de la carne que el Señor quiere que salgan todas. Y muchas veces hay cosas que están arraigadas en nosotros. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que todos los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si nosotros seguimos estas cosas, no vamos a tener lugar allá en el cielo con nuestro Dios. No vamos a poder nosotros decir que somos hijos de Dios, porque tenemos todas estas cosas y el Señor nos insta a nosotros a que salgan. Nosotros también debemos pedirle a nuestro Dios en nuestras oraciones que todas estas obras de la carne vayan saliendo, y que las obras del Espíritu estén con nosotros. Más el fruto del Espíritu es caridad, el gozo, la paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Eso es lo que debe estar en nosotros, el fruto del Espíritu, que cada día nuestro Dios nos vaya guiando, y también pidiéndole al Dios que nos dé muchas veces ese gozo de leer su palabra, de trabajar en su obra, esa paz que solamente el Señor sabe dar, tolerancia, benignidad, bondad, fe, la fe que muchas veces nos falta a nosotros. A veces nos pasan cosas pequeñas, alguna enfermedad, y nos sentimos morir, pero sabemos que tenemos a nuestro Dios, que siempre está atento al clamor de nuestras oraciones, y debemos darle gracias al Señor porque Él en cada momento nos insta a leer su palabra, y como digo, esta meditación, las evidencias y pruebas de nuestra salvación. Que sí, que el Señor nos bendiga, y ojalá que cada uno de nosotros tengamos muchas evidencias que somos salvos por gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga, hermanos. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, invocamos su nombre, Señor, nuevamente dándole muchas gracias, Padre Celestial, por esta meditación, Padre Celestial. Le damos las gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que nuestro espíritu, Padre Celestial, nos da testimonio de nuestro propio espíritu que somos hijos de Dios. Le damos las gracias, Padre Celestial, por ese inmenso regalo que usted nos ha dado, Padre Celestial, de ese sacrificio inmenso que hizo
Nuestro Señor Jesús, por cada uno de nosotros y por todo el mundo entero, Padre Celestial, le damos las gracias por la misericordia, Señor, de usted, de haberse dignado, Señor, a mirarnos, Padre Celestial, y habernos hecho sus hijos, Señor. Le pedimos que usted nos siga ayudando, bendiciendo en todo momento, Señor, y a seguir adelante en este camino, Padre Celestial, donde a veces hay dificultades, Padre Celestial, pero sabemos que usted está con nosotros en todo momento, Padre Celestial. Que esta meditación, Padre Celestial, pueda calar muy hondo en las almas, Señor, que van a escuchar esta meditación, Señor, y le pedimos, Señor, que ellos también, en un tiempo no muy lejano, también puedan aceptarle, Señor, y también puedan trabajar en su obra, Padre Santo. Mi buen Dios y Padre, gracias, Señor, le damos por todo en Cristo Jesús, se lo pedimos y agradecemos todo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano.